Dos temas importantes son los que vamos a tratar y de los cuales sin duda está también orgulloso y contento don Manuel Pulgar Vidal. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás, Raúl? Muy buenos días. Hola, Fernando y Patricia, buenos días. Bueno, el informe de desempeño ambiental, que es una noticia importante, como decíamos, es la presentación de la evaluación del desempeño ambiental peruano, según los criterios y las metodologías de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE. Este informe es el primero con los que se ha comprometido el Perú en el programa País. El Perú es el cuarto país en el que se efectúa ese tipo de evaluaciones en América Latina, junto con México, Chile y Colombia. Documento que por lo demás ojalá hubieran podido leer antes los candidatos, ¿no? Se hubiera sido genial, pero bueno. Porque la verdad que aparte del debate lo hemos tenido, pero todavía sin la suficiente amplitud y sobre todo compartiendo criterios hoy día internacionales, ¿no? Bueno, a ver, cuéntenos un poco qué cosa es lo que se señala en esta evaluación y que tiene sin duda una parte central, que son las conclusiones y recomendaciones. Ok, muchas gracias, Raúl. Quizás vale la pena poner en contexto a los oyentes y televidentes, porque quizás se ha escuchado mucho esta frase: el Perú quiere ser parte de la OCDE, ¿no?, que es esta Organización de Cooperación y Desarrollo Económico. Este organismo, que se formó en el año 1961, tiene hoy día 34 países miembros. Un país que está apuntando a ser miembro bastante avanzado es Colombia, y un país que está desarrollando un programa previo llamado Programa País es el Perú. Pero es importante decirle al público, Raúl, que la OCDE no es un club económico. Si bien es cierto, ahí están las mayores economías del mundo, es un club de buenas prácticas. O sea, lo que la OCDE plantea es: intercambiemos experiencia y estandaricemos conductas para encaminarnos al desarrollo. Y qué mejor momento que este momento de campaña política para decir que esta es justamente la agenda propositiva para un país. ¿Por qué? Porque esto significa que el Perú se ha sometido a una evaluación de terceros, en este caso específico de la OCDE y CEPAL, que han hecho este reporte, que nos han establecido recomendaciones, pero además esas recomendaciones constituyen buenas prácticas para el desarrollo. Entonces, este es un elemento central. Y decir, en el fondo es una carta de presentación internacional, ¿no es cierto? Así es si tú puedes cumplir esto, estás en buen camino. Estás en buen camino. Pero además, Raúl, antes de entrar ya a la evaluación del desempeño en sí, no es el único reporte que se está haciendo. Son un conjunto de reportes que son fundamentales. Te voy a poner algún ejemplo. El primer reporte que salió es un análisis genérico del Perú. Se llama Análisis Multidimensional Perú. No, ahí básicamente te hacen un estudio país genérico. Pero ahora ya vienen los temáticos. El primer temático, que además ha sido sometido a consulta de los 34 estados de la OCDE en París, es esta evaluación del desempeño ambiental. Pero viene uno sobre gobernanza pública, que por ejemplo tiene recomendaciones de cómo deberíamos organizar PCM en el futuro, cómo deberíamos hacer lo que sea más coordinador, entre otros. Viene otro sobre desarrollo territorial, cómo debemos planificar, cómo debemos mejorar la planeación urbana. Viene uno sobre educación, y en este sobre educación es qué habilidades y qué entrenamientos necesitamos para tener profesionales y técnicos encaminados al desarrollo. Y ese es un tema central. Ahora, yo estoy viendo aquí el índice del documento y en realidad, en el fondo, entrando el Perú a esta temática a fondo, lo que nos está generando es un enorme desafío, porque comprende muchas actividades, no solo económicas, sino sociales, costumbres, hábitos consuetudinarios y al mismo tiempo pues una modernidad de criterios, ¿no? Es decir, por ejemplo, el progreso del desarrollo sostenible, intensidades de carbono y energía, mejoramiento de la calidad ambiental de vida, calidad del aire, saneamiento, impacto en la salud, biodiversidad y ecosistemas, en fin. ¿Qué cosa puede una recomendación decirnos al respecto? Es decir, que se trata de definir políticas que comprometan a varios sectores por un lado, y estamos hablando de una dedicación a plenitud por un tiempo no muy corto.
Así es, porque la meta del Perú es poder desarrollar estas prácticas al 2021 y el 2021 ver si podemos ser elegibles por nuestras buenas prácticas para ser parte de este grupo de países desarrollados. Y claro, para eso tenemos que hacer nuestra tarea. Estas recomendaciones son recomendaciones que nos dicen, ustedes quieren escalar, en el sentido quieren hacer una mejora de su comportamiento país, no solamente es el crecimiento económico, es que tienen que tener buenas prácticas ambientales, buenas prácticas de competitividad, buenas prácticas sociales, y hay un elemento que está incluido en estos reportes que es buenas prácticas de justicia. La justicia es un elemento central y buenas prácticas anticorrupción. Entonces, esta agenda que estamos desarrollando como país hoy día con la evaluación del desempeño ambiental nos está marcando una ruta clara para cambiar aquello que tanto hemos conversado en estas entrevistas. No se trata de dictar una ley, no se trata fundamentalmente de armar una institución, se trata de que haya una práctica institucionalizada que sea correcta, que encamine al país a ser social y ambientalmente es una práctica cotidiana de los individuos, de los grupos sociales. Sí, y mira tú que de manera genérica este reporte que dice, hay que reforzar la institucionalidad y el sistema de gestión ambiental, hacerlo más multisectorial como mencionas. Hay que garantizar una estrategia de crecimiento verde, es decir, dejar de medir tan solo el PBI como capacidad productiva, incorporando más la variable climática y la variable ambiental. Hay que fomentar el uso de instrumentos económicos para promover ciertas conductas, es decir, hay que como Estado incentivar al ciudadano desde instrumentos económicos a mejorar conducta. Hay que afrontar el problema de la informalidad y mejorar nuestra capacidad de relacionarnos con las industrias extractivas. Hay que aprovechar el patrimonio natural y hay que consolidar sistemas de información, educación y participación en asuntos ambientales. Esas son las 6 recomendaciones genéricas, pero luego en las 76 páginas de esta evaluación hay recomendaciones muy concretas en temas de aire, de agua, de patrimonio natural, de compras públicas sostenibles, de ordenamiento territorial, entre otros. ¿Cómo se imagina un organismo que tenga que ver con todas estas cosas? ¿Es necesario eso? Porque al final de cuentas, en realidad, tenemos que hacer intervenir a los ministerios, a los gobiernos locales, a los gobiernos distritales y regionales. Es decir, son muchos aspectos que difícilmente en un Estado como el peruano todavía podemos nosotros concertar y conciliar. Gran pregunta y compleja, porque yo no te voy a decir, Raúl, que para cumplir con esto tengamos que crear una nueva organización, porque yo siempre he creído que no se trata de la organización, sino se trata de su capacidad de liderazgo. En la medida que tú tengas una entidad en el Estado que puede liderar este proceso, ya estás avanzando. ¿Cuál es ese sentido? En la actualidad, en el tema ambiental, lo viene liderando el sector ambiente, pero hay que hacer un agregado. ¿Qué arreglo podemos hacer para lo que hoy día se hace desde un sector sea transversal en todo el Ejecutivo, multinivel, incorpore más a los gobiernos regionales y locales y multiactor? Es decir, incorpore también al sector no estatal. Claro. Nosotros, por ejemplo, Raúl, hemos creado recientemente una iniciativa llamada Gestión Clima. ¿Cuál es el objetivo de Gestión Clima? Ese objetivo, es decir, que el tema climático no sea exclusivo de un sector como el sector ambiente, que sea de todos, que sea de los gobiernos regionales, que sea del sector privado. Esos arreglos institucionales, sin crear necesariamente una nueva entidad, son los que deben discutirse. Luzco un poco desanimado. Sin crear necesariamente una nueva entidad, son los que deben discutirse. Luzco un poco desanimado, pero lo que quiero decir es cómo se hace en realidad para ganar todo este espacio. El criterio común de la gente es, todos estos temas son exquisitos, nosotros somos un pueblo desordenado y necesitado, y por lo tanto estas cosas pueden esperar. Mientras tanto yo tengo que mantenerme tal como hasta ahora lo he hecho, heroicamente en realidad, además. Entonces, este tema del liderazgo, que se reclama en todo, o sea, el presidente tendría que ser una multiplicación de generador de 1000 cosas, no es tan sencillo. Supone varias. Por lo pronto que se convenzan los ministros, los compañeros de ruta en este caso. Que por lo pronto el de vivienda, el de desarrollo económico, todos están pensando cómo saco yo al país adelante en términos de producción, en términos de desarrollo económico, en términos de empleo, y todo esto bajo la base de que somos un país lamentablemente desordenado aún. Correcto. 3 ideas entonces, Raúl,
para levantar este ánimo en relación al futuro en el desempeño ambiental del país. Lo primero es que esta evaluación del desempeño ambiental efectivamente te dice: cada ministerio tiene que ser consciente que sus actos y políticas tienen impactos ambientales y por lo tanto tienen que incorporarlos en su lógica política directa y sectorial. No solo el sector ambiente, sino todos los sectores. Segundo, para eso lo que tienes que seguir generando es una capacidad de identificar que ambiente y responsabilidad climática son elementos esenciales de desarrollo. Si nosotros no tenemos en cada sector, en cada nivel y en cada actor ambiente y desarrollo, entonces no podemos encaminar el país hacia donde deseamos. Y lo tercero es que efectivamente las decisiones ambientales y sociales no se pueden postergar. Y en ese sentido todos juegan como aliados. Y te voy a poner un ejemplo muy concreto. El día sábado estuvo en el Perú Paul Polman, que es el CEO global de Unilever, que es la empresa hoy día más reconocida y con más liderazgo en responsabilidad ambiental y climática a nivel mundial. Y le dio una charla al sector privado peruano diciendo: ustedes no pueden postergar la adopción de acciones ambientales y climáticas hoy, porque si no perderán el futuro a la empresa privada. Y les dijo: Unilever hoy día ha crecido significativamente en el valor de sus acciones por su responsabilidad ambiental y climática. E hicimos que también esa reflexión pase al sector informal, porque en el sector informal ocurre lo mismo. Se justifica que por pobreza yo postergo la decisión ambiental y social. Eso es inaceptable. Entonces tenemos que trabajar muy fuertemente desde todos los sectores, haciéndolos aliados estratégicos para que las decisiones ambientales y sociales se adopten hoy. No se pueden postergar de ninguna manera. El último de los puntos de este documento, que le agradezco nos haya traído, es naturalmente minería. Hay un análisis de lo que está pasando y unas recomendaciones. Recomendaciones explícitas en el sentido de combatir la minería ilegal y de formalizar la minería informal. Y hay un acápite especial sobre el mercurio, temas que, como se sabe, son casi los más álgidos de la agenda ambiental. ¿Coincide la política del Estado peruano plenamente con estas recomendaciones? 100%, porque lo que este reporte te dice es: tienen que mejorar la relación con las industrias extractivas, disminuyendo conflictividad, pero afrontando directamente la informalidad que está generando muchos impactos ambientales y disminuyendo uso de sustancias químicas o contaminantes como el mercurio. Nosotros, ¿qué estamos haciendo en la actualidad? Ratificamos Minamata como convención para la reducción gradual del mercurio, no para dejarlo puesto en una norma escrita en un diario oficial, sino justamente para lograr esa meta. Hoy día, y eso se los comentaba hace muy poco tiempo, hemos logrado reducir en 60% el uso del mercurio en estas actividades informales y estamos con importación cero de mercurio. El Perú, que importaba al 2011 100 toneladas de mercurio, hoy día importa cero, porque tenemos una política clara de que el mercurio debe tender a desaparecer, porque además hay tecnologías alternativas que evitan su uso. Entonces, hay una coincidencia absoluta de la evaluación del desempeño ambiental con la ruta que hemos encaminado. Y efectivamente hay que afrontar los daños ambientales que causa la minería informal y la minería ilegal. Un último asunto, ministro, porque el tiempo nos está ganando. Es el que se refiere a la zona reservada Mar Pacífico tropical en el norte del país, que sería creada por decreto supremo. Eso satisface muchos de los pedidos y preocupaciones justamente de piuranos, tumbesinos y en general de todos los consumidores de la costa peruana. Sí, y dos cosas sobre el tema vinculado a la evaluación. La evaluación dice: los países tienen que cumplir una meta de protección de ecosistemas continentales, es decir, de tierra, y ecosistemas marinos. Y dice: el Perú tiene que incrementar su nivel de protección de ecosistemas marinos. Hay una coincidencia total. Hoy día es bajísimo. Solamente tenemos Paracas, que es una cosa muy pequeña, e islas y puntos guaneras, que son islas. Pero como espacio marino no tenemos acciones directas de conservación. Con lo cual, Mar Pacífico tropical coincidiría plenamente con una recomendación como la planteada en esta evaluación del desempeño ambiental. La Sociedad Nacional de Pesquería dicen que ellos no se van a pronunciar hasta que no se expliquen los criterios por los cuales no sean explícitos, sí. ¿No? ¿Se han colgado las explicaciones? Escuché a Elena Conterno en la entrevista que le hicieron hace pocos días, y lo primero que debo decir es que la información es suficiente, y efectivamente voy a verificar si ya está colgada, porque esa tiene que ser de acceso público, pero además ahí se está generando una confusión. Lo que se crearía es una zona reservada, y las zonas reservadas son espacios que se crean con el fin
fin justamente de seguir haciendo las investigaciones destinadas a una categorización final. Entonces no puede pretender uno tener toda la información ahora, porque entonces ya lo crearíamos como Reserva Nacional o Parque Nacional o equivalente. Lo estamos generando como zona reservada para seguir analizando y categorizando. Entonces yo creo que las resistencias se irán aliviando. Creo que la Sociedad de Pesquería y Elena, que además es buena amiga, entenderá la importancia que tiene la creación de esta área para su actividad, que es la actividad pesquera. Los beneficia y los beneficia infinitamente. Muy bien. Muchas gracias, ministro Juan Manuel Pulgar Vidal, por haber estado con nosotros. No, muchas gracias, Raúl, y solamente una última frase. Hoy día a las 10 de la mañana se hace la presentación oficial de esta evaluación del desempeño ambiental en el Hotel Country Club. A quien desee asistir, creo que es bueno escuchar cuál es la agenda ambiental para el futuro. ¿Quiénes participan en la presentación? CEPAL, OCDE, MINAM. Muy bien, gracias. 8:21 de la mañana, vamos a hacer una pausa.